Cáncer, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo ciclo. En este video recibirás los mensajes para la semana del domingo 17 al sábado 23 de septiembre. Recuerda que estos son mensajes generales, ya que están dedicados a todos los nacidos bajo el signo de Cáncer y por eso no son mensajes personales. Mientras los encontramos, así, en estos oráculos, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Muy bien, Cáncer, aquí comienzan tus mensajes. El arcángel Metatrón, el arcángel Uriel y el arcángel Rafael te están hablando de que es momento de que pienses en tu salud. Tu prioridad, Cáncer, esta semana a partir de ahora es tu salud. Tu salud mental, tu salud biológica, tu salud emocional, tu salud energética. Es momento de que abordes esta salud. Tu meta tiene que ser tu salud, tu sanación. El arcángel Metatrón te va a brindar las claves, va a activar tu intuición para que encuentres ese camino, que se abran los caminos en luz y que realmente puedas encontrar también el tiempo y la energía para dedicarle a tu salud. Así que a abordar la salud esta semana con mucha fe, con muchas ganas y con mucha confianza en que tantos seres de luz están acompañándote para que logres esta salud. Por este lado tenemos el amor masculino, el trono masculino, Gabriel y el sagrado corazón. Bien, tu energía masculina, tu energía de hacer, tu energía de concretar, de poder comunicarte con los demás, expresar lo que sientes y realmente dar a conocer todo lo que tienes en tu interior, que es maravilloso, que puedas comunicarte si trabajas en medios de comunicación, también va a ser exitosa para ti esta semana y si no también para tener buenas comunicaciones con los demás y unas relaciones donde vas a poder ser entendido, ser comprendido, Cáncer, y vas a comprender y entender a las demás personas. Esta hermosa carta te está hablando de una semana llena de luz para ti, en donde el amor, la sabiduría y la fuerza se hacen presente de manera armoniosa y con mucha magia angelical. Así que toma esta capacidad de acción, ve hacia adelante, exprésate, que vas a ser una semana especial, súper especial para expresarte, para comunicar y también para pedir a los arcángeles qué es lo que quieres en tu vida. Así que buenas noticias para ti. Por este lado tenemos el ángel de las ciudades, el ángel de la fe y la abundancia. Bueno, esto es un mensaje muy claro, Cáncer. Tienes que decidir dónde quieres vivir, dónde quieres pasar los siguientes días. Quizás estás planeando un viaje, estás planeando una mudanza o una compra-venta de casa, pero lo tienes que decidir desde la abundancia. No tienes que tomar esta decisión desde el miedo o no quiero, o sea, me muevo hasta acá porque no quiero estar acá. No, desde ahí no, desde la abundancia, desde decir quiero ir a tal lado, me merezco tal cosa, si vas a agrandar tu casa, si vas a invitar a alguien a vivir contigo a tu casa, que no sea porque sientes como que no quieres estar solo, sino que sientes que quieres estar acompañado. Cáncer, activa tus creencias positivas, ten mucha fe y decide tus movimientos de locación con fe y desde la abundancia. Hay mucha abundancia para ti, Cáncer, mucha llega. Tú debes tomar las decisiones desde esa creencia positiva y desde ese merecimiento. Momento para activar el merecimiento y decidir desde lo bueno, no desde lo malo. Por este lado tenemos el ángel de la separación, la iluminación y Sariel. Esta tríada de mensajes te están diciendo que vas a vivir una separación. Pero esta separación no tiene que ver con otra persona, tiene que ver con algo interior. Hay algo tuyo que se desprende, hay algo tuyo que se va, hay algo tuyo que ya sanó y que se libera. Hay una parte tuya que estaba como muy guardada, que te dolía mucho, una parte tuya, una actitud,
algo que tiene que ver con tu manera de ser que ya la dejas atrás y te separas de esta tristeza, de esta angustia o de este duelo. También algunos cánceres van a terminar de hacer un duelo dolorosísimo para ustedes, pero llega la iluminación y pueden empezar la nueva etapa. Vamos a pedir más información en este mensaje de separación para cáncer. Bien, tiene que ver con una persona femenina, con el equilibrio, ¿sí? Vas a estar mucho más equilibrado, cáncer, esta semana, por este rencor, sufrimiento, atadura que tenías. Bien, Camael te dice que vas a ir hacia adelante, algo que tiene que ver con los celos, puede ser también algo que tiene que ver con alguien que te deseaba el mal, que te deseaba que estuvieras mal y que se libera. Una nueva etapa y se hace justicia. Muy bien, cáncer. Se hace justicia para ti. Las personas que no te querían se salen de tu entorno. Realmente te desprendes de esta parte de ti que te causaba tanto dolor. Puedes hacer justicia, pasar a una nueva etapa en donde tendrás más equilibrio y podrás avanzar. Por este lado tenemos el ángel del yo superior, el ángel de la perseverancia y el médico. Aquí hablamos de la salud, cáncer. Decíamos este mensaje importantísimo al principio de cuidar tu salud y acá hablamos de la perseverancia, aquello que has empezado pero has dejado, que has arrancado pero has culminado, bueno, no. Es momento de ser perseverante en cuanto a la salud. Hay una guía divina muy importante porque lo que te están diciendo es que los logros que estás empezando a ver o que vas a tener muy pronto en cuanto a salud son logros que van a ser vistos por otras personas. Vas a ser tú el guía y otras personas te van a decir, pero ¿y cómo hiciste? Tenías esta enfermedad, tenías esta situación, abordaste tal cosa. ¿Y cómo hiciste para estar mejor? ¿Cómo hiciste para superarlo? Bueno, eso es lo que te espera, cáncer. La guía, el consejo de otras personas que pasan por lo mismo y que necesitan recuperarse. Entonces, por eso es importante que seas perseverante, que abordes la salud y que la abordes de un plano espiritual también, para que así puedas guiar a otras personas a que también encuentren su sanación. Vamos a pedir más información para ti, cáncer, de la mano de las arcangelinas. 3 arcangelinas se hacen presente para ti, reconfirmando el mensaje de la arcangelina María, que te está hablando de la salud y de la importancia de la salud. Esta arcangelina te trae la fuerza necesaria para abordar tu salud en todos los planos. La salud en el plano biológico, la salud en el plano espiritual, la salud en el plano energético y también la salud en el plano mental. Así que recibe las bendiciones de esta arcangelina que te ayuda a abordar la salud. Por este lado, la arcangelina Caridad, que te habla del amor y te habla de los vínculos, del dar y recibir. ¿Qué pasa con la reciprocidad? ¿Qué pasa con esos vínculos que no están siendo parejos en tu vida y que realmente te están agotando? Esta arcangelina te va a traer esa fuerza, esa capacidad, primero de verlos y después de tomar la mejor decisión para ti. Así que también recibe esta arcangelina con toda su fuerza para abordar los vínculos y que sean en armonía. Y por este lado la arcangelina Gracia, que te trae bendiciones, que te trae muchas buenas noticias para ti, y estas buenas noticias son en el plano laboral, en el plano del dinero. Buenas noticias con respecto al dinero para cáncer. Recibe estas buenas noticias, recibe la energía de la arcangelina con mucha fe, con mucho amor. Vamos a ver ahora qué número acompaña a Cáncer esta semana, en donde su día especial será el jueves 21. Y el número es el 99, un gran número de cierres, un gran número de decir, todo esto que viví ya lo cierro, lo agradezco profundamente y lo dejo atrás. Tiene que ver con que se repite y se reconfirman los mensajes de cierres y de una parte de ti que ya se libera para bien. Un número que te dice que todo lo que has vivido es un gran aprendizaje y que tienes realmente las herramientas para encarar
hacia adelante todo lo que viene. Un número de doble cierre, un número de automaestría, un número que te está diciendo que en ti están las claves para sanar y que te esperan personas dispuestas y necesitadas de escuchar tus consejos, Cáncer. Así que sana para ti, sana por ti y también sana por lo que viene, Cáncer. Gracias por estar allí y nos encontramos la próxima semana. Amén, namaste, gracias.